¿qué significa Generative Music de Brian Eno? Un poco la persona que generó eso, pero ¿qué significa en verdad esto de generatividad dentro de la música? Sí, es esto de que es esto que estábamos hablando, similar al soundscape. Eh, a ver, creo que era en el 78, estaba este man, Brian Eno, estaba en el hospital, se había roto algo, no me acuerdo, y tenía este disco, este vinilo sonando en la sala, y como que de alguna manera se trabó, como se rayó, y empezó a hacer cosas medio irregulares mientras giraba. Ah, Y entonces él se dio cuenta que no necesitaba tanto esta cosa lineal, sino que era más interesante ver cómo estas irregularidades se iban dando. Entonces el man básicamente inventó este término. O sea, él es les que si decía, sonaba el mismo disco a cada rato, prefiero también en un punto que ya se pare, pero increíble. pero sonaba diferente cada vez, era súper irregular en donde Claro. se cantaba. Entonces sonaba como una pieza diferente cada vez. Y entonces él empezó a hacer música algorítmica, justo. Y esto de generative es un término que el man inventó en esa época y que se ha usado ya después para hacer visuales, se ha usado después para hacer música, pero está muy atado a la idea del ambient, ¿no? De hacer música donde no hay una historia, no hay digamos, no hay un compositor, sino es más un tema de tú, como oyente, entras y sales de un cuarto. Entras, estás sintonizando un rato con esta cosa, sales, pero esa cosa existe independientemente a ti. Entonces, sí, y la manera de hacerlo es con computadoras. Entonces, y de hecho, ese era como mi enfoque cuando empecé a estudiar música. O sea, yo quería hacer ese tipo de música más que aprender a tocar bien la guitarra o lo que sea. Ahora, saliendo de esa hermosa anécdota que nos has contado, ¿qué significa ahora la música algorítmica y qué engloba? ¿Qué potencial tiene y qué límites ha encontrado? Sí, bueno, la música algorítmica básicamente es música que se crea a través de un proceso. El algoritmo, siento que es una palabra que está muy mal usada hoy por hoy porque la gente dice algoritmo y piensa en estos modelos de machine learning que usa Instagram o Facebook para customizar lo que estás viendo. No, it's not you. Pero un algoritmo en realidad es una receta, es un proceso, es cualquier tipo de Una proceso. rama de la matemática completa casi. Exacto, exacto, y sí se ha simplificado además. No, te digo, ni me sorprende. Esta gente, y bueno, y me incluyo porque mucha de la música que yo he hecho es algorítmica, hacemos un proceso, escribimos digamos, un script, un tipo de código, donde podemos generar secuencias melódicas o rítmicas o lo que sea eternamente. No eternamente, pero imagínate un número súper grande factorial, porque son todas las posibilidades de iteraciones. Claro. Entonces, sí, ¿Cuántos dígitos tiene el número pi? Bueno, algún claro, rato sí, llegarás al final, pero hasta que no se acabe vos sigue escuchando. exacto, exacto. Y hay algo muy liberador sobre esto. Y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. Volviendo al tema este de va más allá de tu gusto, porque pasan muchas cosas interesantes que tú nunca vas a poder anticipar, porque nunca vas a crear todas las instancias de iteraciones de una composición. Eso no me lo esperaba. Pero también hay algo sobre, creo que replica procesos naturales. Entonces, aquí es la conexión clave. Es como, es un río que está bajando eternamente. Y en esa bajada, obviamente, hay variaciones, pero es constante. Creo que introduce mucho esta idea de lo no lineal, de hacer un tipo de media donde las cosas pasen, nosotros, digamos, podamos interactuar con estas cosas o no, pero no sea esta experiencia de principio y fin, sino Entonces un poco más etérea. nunca se va a repetir ninguna parte. Cada vez que entres a este espacio por la puerta, Sí, va a ser el mismo sí, pero diferente. Y cuando sales, exacto, exacto. Y esto se usa mucho como para instalaciones, como para música de hoteles. O sea, creo que la gente le lanza basura a este tipo de música porque sí, en muchos contextos es como, puede ser aburrida, porque claro, se usa como más en un término comercial y es muy práctica porque está ahí.
No estoy llorando. Que no te dé penita. Yo lloro todo el tiempo. Cuando pienso en mi abuelita, o cuando pienso en gatitos, o en mi abuelita besando un gatito, o en la abuelita de los gatitos. Es requete triste. Dije que no estoy llorando. Pero en realidad para mí es hermoso, o sea, es como, puedes hacer tantas cosas súper interesantes con esto. Así que, al ataque. Sí, me hace sentir terror un poco del sentimiento de un organismo vivo que me da, porque, o sea, me estresa demasiado en el género del pop, de la música, que se repita el mismo coro, que se repita lo mismo todo el tiempo, los tres mismos acordes del tal, y a los 30 segundos de la canción ya te sabes toda la canción porque es demasiado predecible y sabes todo. Y Sí. yo como psicólogo me encanta el tema de que no sea predecible y también encontrar los patrones en la vida, porque aunque no parezca predecible, igual está aritméticamente perfectamente compuesto. O sea, técnicamente sí tiene un patrón, aunque Sí, parezca random. Pero bueno, has hecho cobrar vida a la metáfora, creo que era de Heráclito, antigua, de los presocráticos, que decía, tú nunca te puedes bañar dos veces en el mismo río. claro, tal cual. Es el mismo río, pero cada vez que vayas al agua, pues es diferente agua y no te estás bañando en el mismo. Y cada vez que abras esta puerta para escuchar esta canción, es la misma canción, pero es diferente. Y eso es algo que generalmente solo tienen como característica los organismos vivos. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Precisamente. ¿Sabes cuál es otra buena metáfora que he usado varias veces para explicar esto? Es un poco como la jardinería. Y este tipo de música es sobre, tú eres el jardinero, tú pones semillas, obviamente está, digamos, en tu control qué tanto le riegas, digamos, las condiciones iniciales de la tierra, todo esto, y como que dónde ubicas las plantas. Pero una vez que está puesta la semilla, es como tiene este proceso biológico que tú no anticipas y que no tiene nada que ver contigo. Es más, tú simplemente permites que se dé. Claro. Entonces se vuelve sobre, estás ahí plantando, quitando cosas, arreglando el jardín. Ese es el rol del compositor que hace música algorítmica o música no lineal. No tanto, no es tanto sobre voy a hacer esta cosa que tenga esta estructura y ya. No, es constante, sí. Y al que no le gusta, que se joda. Te digo que me da un poco de terror y miedo por lo cercano que es a un organismo ya real vivo, porque también en la tercera dimensión, cualquier cosa que tenga tres dimensiones técnicamente es real, existe. Igual que una mesa, esta voz que tú y yo estamos hablando ahora, en 100 años estamos muertos y la gente ve nuestro video, escucha nuestra voz y la voz es una vibración. Entonces, técnicamente existe en la vida real, se mueve, sale del parlante y se mueve hasta la oreja. Está chocando en el espacio, claro. Claro, al ser una vibración técnicamente tiene una masa, tiene un cuerpo, tiene un tal. Luminosos seres somos, no esta cruda materia. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Y cuando ya le das lo que tú le estás dando, que es un algoritmo específico que hace patrones diferentes y tal, me intrigaría mucho ver qué es lo más lejos que se podría llegar acá. ¿Sabes cuál es una interesante? Y esto está un poco más relacionado a la inteligencia artificial, pero es esta idea de, por ejemplo, le podrías entrenar a un modelo para que aprenda, y esto ya se hace un montón, pero que estudie todas las piezas de un cierto compositor. Y eventualmente, por esta capacidad de extrapolación, empieza a crear nuevas piezas en el estilo de este compositor, pero siguiendo esta secuencia que, claro, que probablemente ni el compositor mismo la hubiera visto, pero que por probabilidad hubiera caído ahí en algún punto. En realidad, nadie puede volver al pasado. Se podría decir que eso sería una huella digital del compositor, que a diferencia de ser una huella física digital, es una huella, ¿cómo le describirías? Porque es de la personalidad del autor. Sí, yo le pienso como una instancia, es una instancia, digamos, yo soy el compositor es el objeto y esta es una instancia de ese objeto que está existiendo, y podrían haber varios. Pero digamos, llevado a un contexto más allá de la música, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene Meta ahorita es que los influencers puedan clonarse a sí mismos. You must be kidding, aren't you? Y que haya, y puedas generar varias instancias de este influencer, digamos,
y que tenga, digamos, una conexión directa con la audiencia. Entonces, imagínate, el canal sigue escalando y tú dices, yo ya no tengo tiempo para responderle al Mateo. Entonces, un Juan Marcalle instancia, Juan Marcalle, un clon digital, está hablando conmigo, pero va a ser muy preciso, va a poder anticipar cosas que tú dirías. Y al que no le gusta, que se joda. Claro, ya estamos hablando de generar contenido con la huella de identidad de ese ser humano. Como tú decías, ya generar composiciones de un autor que ya está muerto tal, es brutal, y esto también se podría llevar. Entonces también, muy interesante en esto. Aprovecho esto en el momento del video para que las personas que estén viendo esto pongan comentarios al respecto, porque es increíble cuando los temas ya rozan con líneas éticas, líneas morales, y ahorita estamos hablando del futuro como si es que no lo viviéramos ahorita, pero con los cambios, con lo rápido que van pasando estos cambios, esto ya estás diciendo que ya lo están trabajando, y tal vez en 10, 20 años ya no puedes reconocer quién es un influencer real y quién es simplemente no quiero malgastar la palabra algoritmo, pero un ser creado a través de un patrón. Claro, pero encanta. Bueno, si lo piensas, nosotros también somos eso, ¿no? O sea, somos computadoras biológicas y el universo es una computadora biológica aún más grande. ¡Tú eres un juguete! Sí, entonces, sí.